Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, a los estudiantes aquí y a los de YouTube. Hoy estamos en la quinta clase de Intensiva Matemática 2021 y terminando el eje de números, que fueron las cuatro clases anteriores, y hoy partimos con álgebra, específicamente en productos notables y factorización, ¿ya? Antes que nada, vamos a definir, ¿cierto?, lo que vendría siendo, que es, bueno, en términos cotidianos, el álgebra o el lenguaje algebraico, ¿ya? Como verán acá, un lenguaje algebraico va a corresponder como en sí, como generalizamos nosotros, definiciones a través de variables, como por ejemplo con letras, ¿ya? Entonces, uno va a tender a escribir el álgebra, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como letras, que tiene letras. Todo lo que tenga letras, ¿cierto? Vendría siendo álgebra. Esta vendría siendo como nuestras variables, que nosotros como que vamos a definir después, ¿ya? Pero las vamos a dejar expresadas por un momento. Entonces, corresponde a la expresión o cantidad conocida o desconocida, ¿cierto? Que la expresamos como una letra, ¿ya? Y la cual obviamente nosotros la podemos operar, la podemos multiplicar, la podemos sumar, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás, ¿ya? Espérenme un cachito, voy a salirme de algo que, ahí sí, ya, que me hacía ruido. Ya, pues, entonces, hasta ahí, ¿cierto? Vendría siendo lo que vendría siendo el lenguaje algebraico. En términos algebraicos, nosotros, ¿cierto? Tenemos lo que conocemos como letras, ¿ya? O factor literario, y nosotros, y lo otro que conocemos como el factor numérico, en este caso vendría siendo el número, ¿ya? Entonces, todo lo que vendría siendo letras, ya va a pertenecer al factor literal, lo que vendría siendo el álgebra. Y los números forman parte del factor numérico, ¿sí? ¿Hay alguna? Ah, no, ya. Ya, pues. Entonces, tenemos datos importantes. Dentro de lo que vendría siendo, nosotros vamos como a ir definiendo en partes, ¿cierto? En sectores, como en sí como nosotros agrupamos estas letras con números, ¿ya? Partimos con lo que vendría siendo un monomio, ¿sí? Cuando tiene solamente un término algebraico. Recordemos que un término algebraico puede contener tanto letras como números, ¿ya? Entonces, un monomio, por ejemplo, vendría siendo 5xy, ¿ya? ¿Qué cumple que tenga el monomio? Que sea un término algebraico. ¿Puede tener más letras? Sí. ¿Puede tener más números? Sí, también. ¿Ya? Pero mientras sea solamente un término completo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro, 7a cuadrado, x medios, o sea, x cuadrado, b cuarto, ¿cierto? Entonces, esto también cumple con lo que vendría siendo un monomio porque es solamente un término algebraico. Pero de ahí en adelante vamos a separar en binomio, trinomio y polinomio con sumas. Entonces, ¿cómo hacerlo para que sea súper entendible esto? Cuando tengo un monomio es solamente un término. Una vez que yo tenga dos términos, así, separados con una suma, ¿ya? O con una resta, lo voy a denominar binomio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener 7ab más 5xyz. Por ejemplo, esto sería un binomio, ¿por qué? Porque tiene dos términos algebraicos. Este es el primero y este es el segundo. Si se fijan, están separados como por una operación matemática. Puede ser una resta o una suma. Otro ejemplo, imagínense, tengo un tercio WKF, ¿ya? Menos 7 por 4 sobre X, ¿ya? Esto otro término algebraico, ¿por qué? Porque tiene un primer, ¿cierto? Un monomio con otro monomio, ¿ya? De ahí en adelante, ¿cierto? Vamos a ir agrandando este monomio y le vamos agregando más términos algebraicos para que sea más grande. Entonces, un trinomio tiene tres términos algebraicos. Por ejemplo, x cuadrado más x más 1, ¿ya? ¿Cumple con un trinomio? Sí, porque tiene tres términos algebraicos. Acá tiene un x cuadrado, un x y un 1, ¿ya? Y el polinomio se le puede denominar desde aquí en adelante, ¿ya? Desde los binomios hacia los trinomios en adelante se le puede denominar como polinomio. Y obviamente con infinito término algebraico, ¿ya? Entonces puedo tener x más x cuadrado más x cubo más z más y así, sucesivamente. No necesariamente tiene que ser suma, pueden ser restas también, ¿ya? Entonces, recapitulando, tengo un monomio que es solamente un término algebraico. Recordemos que un término algebraico posee un factor
numérico y un factor literal, que vendría siendo las letras, ¿ya? Tengo el binomio, que posee dos términos algebraicos, el trinomio 3 y el polinomio 2 o más. Quiere decir de que el binomio también vendría siendo un polinomio, ¿ya? Entra como en la categoría. El trinomio de la misma manera, ¿ya? Entonces, una vez dicho eso, para poder operar el álgebra, ¿cierto? O las letras, por así decirlo, tenemos que encontrar primero cosas en común. Y una cosa en común es el término literal. Olvídense el término numérico. Nosotros cuando tengamos términos literal iguales en nuestro ejercicio, podemos operarlo, sumarlo o restarlo. En este caso, si se fijan acá, yo para operar estos términos o para reducir esta expresión algebraica, porque si se dan cuenta, es muy grande, entonces para reducirla, lo que yo hago es operarla. Ya, pero no puedo, por ejemplo, sumar este 7ab cuadrado con el 2b, ¿ya? No se pueden operar. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque simplemente no puedo. Lo que puedo hacer yo es operar términos iguales. Si se fijan, ab cuadrado es igual a este término de acá, que es ab cuadrado, ¿ya? Entonces, al ser estos factores literales iguales, yo puedo operarlos como una suma normal, ¿ya? Entonces, cuando yo ubique mis factores iguales, si se fijan, aquí tengo 1, tengo 2 y tengo 3 acá, ¿ya? Yo puedo hacer la operación numérica, ¿ya? Una vez que lo encuentro, que haya mis factores literales, yo hago mi operación numérica. Entonces tengo 5 más 7 menos 2. 5 más 7 son 12 menos 2, 10. ¿Ya? Entonces tengo 10, ¿qué? 10ab cuadrado. Ya necesariamente, si se fijan, tengo que hacer eso primero. Hallar primero los factores semejantes, literales semejantes, y luego operar los numéricos. Normal, de toda la vida. Me olvido como en sí de esto, por un momento. Pero obviamente luego de haber encontrarlo, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, tengo otro término, ¿ya? Que es el 2b con el 5b. Eso también tengo que operarlo. Entonces, 5 más 2, 7. Tengo más 7b. Y así es como quedaría, ¿ya? Entonces, recapitulando, nosotros para poder reducir un término semejante, una expresión semejante, en una suma, ojo, ojo aquí, en una suma o resta, ¿ya? Yo tengo que primero hallar mis factores literales semejantes. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, sumar x cuadrado con el x solo, ¿ya? Si se fijan, son dos cosas muy distintas. Ya no es como decir, ah, ya, esto es 3x, por ejemplo. No, pues esto está mal. ¿Por qué? Porque son cosas muy distintas. Uno, un término al cuadrado y el otro es una suma. O sea, el otro es un término solito. ¿Ya? Entonces yo no lo puedo sumar así como así. Necesariamente tienen que ser dos términos iguales. Y cuando esté todo distinto, si se fijan, ya cuando no puedo seguir eh, simplificando más esta ecuación, ¿ya? Lo que vendría siendo queda así, ¿ya? Entonces nosotros cuando, si se dan cuenta, vamos a tener harta expresión algebraica y una vez que nosotros lleguemos como al tope donde no podamos ya sumar nada con nada, se deja expresado de esa misma forma. No se puede hacer nada más. Yo no puedo sumar ahora el 7 con el 10, 10 a b y este b con este b. No, no se puede sumar eso así. ¿Ya? Necesariamente ahí queda, se deja expresado, ¿no? Entonces lo mismo, por ejemplo, el x cuadrado con el x. Yo no puedo hacer ninguna operación, por lo tanto lo dejo expresado. O no sé, otra operación, el 7a, ¿cierto? Más el 5b, ¿ya? Yo no puedo sumarlos porque tienen factores literales totalmente distintos, uno es A y el otro es B, por lo tanto lo dejo expresado, ¿ya? No puedo hacerle nada más, ¿ya? Quizás después podamos hacer algo como factorizar, ¿cierto? Que en este caso, si se fijan, tengo como factores literales repetidos aquí, ya pero lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que tienen factores en común donde yo puedo factorizar por ese término, pero lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. ¿Qué pasa con el paréntesis cuando tengamos una operación algebraica? Ya ven, en un paréntesis, ya, nosotros lo que vamos a encontrar es un dato agrupadito, ya por ejemplo en el que está acá abajo, ya, dentro de un paréntesis. Entonces, obviamente, por regla de Papo Muda, ¿cierto? Nosotros primero desarrollamos el paréntesis, luego la potencia, la multiplicación, adición y todo lo que conlleve. Entonces, algo que nos dice esta regla de los paréntesis es cuando nosotros, antes del paréntesis, tengamos o no tengamos algo, por ejemplo, en este caso, si se fijan, yo tengo aquí
un positivo, pero está invisible, ya que no aparece, ya que en sí esto vendría siendo como multiplicar este paréntesis por un 1 positivo, ¿ya? Si se fijan, para yo resolver este paréntesis, o porque ya no puedo seguir desarrollando más términos algebraicos, si se fijan, tiene totalmente términos distintos, donde no puedo desarrollarlo, entonces quedan solamente expresados. Pero si se fijan, hay un paréntesis. Dentro de todo, estos datos están dentro de un paréntesis, por lo tanto tengo que eliminar este paréntesis. Y si se fijan, como no tengo nada delante del paréntesis, yo puedo decir que hay un 1 invisible, entre comillas, ¿ya? Que es positivo, que va a multiplicar a cada término dentro del paréntesis. Entonces el 1 multiplica al -2, el 1 multiplica al 5 y al 1, ¿ya? Al mismo término. Entonces va a quedar, si se fijan, de la misma manera, no va a cambiar, ¿ya? Pero en cambio, si nosotros tenemos un signo negativo delante de un paréntesis, este signo lo cambia todo, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a basar en las reglas que conocemos, ¿cierto? De menos por menos más por menos menos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se fijan, aquí un menos, que significa un signo negativo, ¿cierto? Un -1 en este caso, pero puede parecer un -2, un -3, donde va a depender del factor numérico que tengamos, amplificar este paréntesis o mantenerlo igual. Por ejemplo, en este caso lo vamos a mantener igual, ¿por qué? Porque está multiplicando por un -1, ¿ya? Pero es negativo en este caso este 1. Por ende, el -1 o el -1, ¿cierto? Va a multiplicar al -2, ¿y cuánto es menos por menos? Más 2x. Ahora, menos por más, ¿cierto? Menos por menos, más 1, ¿ya? Entonces, si fijan, el signo menos multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Pero ahora en este caso, por ejemplo, imagínense tuviera un -2, ¿ya? Si imagínense, tengo un -2, ¿ya? ¿Qué va a hacer este -2? Aparte del signo, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo -2x, el 2 que está aquí también va a multiplicar dentro del paréntesis, entonces va a quedar más 4x, ¿cierto? Ahora, menos, ¿por qué? Porque menos por más es menos, ¿ya? 2 por 5 es 10, ¿cierto? M cuadrado n. Ahora, el -2 por el -1 me quedaría más 2. ¿Ya? Este en el caso de ser una multiplicación por, no tan solo por -2 o por 2, da lo mismo, ¿ya? Pero en sí, esa es como la lógica que rige esto. Cuando nosotros tengamos signos delante de un paréntesis, en este caso, si no lo vemos o si no está escrito, vamos a deducir que es un signo positivo. En el caso de que no haya, ¿cierto? Nosotros, o sea, de que haya uno, obviamente tiene que haber un signo negativo para que nosotros sepamos que esa expresión va a cambiar, va a ser negativa, ¿cierto? Como verán en este ejemplo. Ya, pues entonces, ¿cómo se desarrollaría esto? De adentro hacia afuera, desde lo más profundo, ¿cierto? De esta término algebraico hacia afuera. Entonces vamos a empezar por el primer paréntesis. Si se fijan, yo no puedo reducir más los términos de acá, o sí, bueno, sí puedo. Entonces, ¿cómo podría? Si se fijan, tengo este 3,2 ya x cuadrado más 1,6x menos 9x cuadrado. Este término es igual a este término, por lo tanto los voy a operar. Entonces me quería 9 menos 3,2. ¿Ya? Entonces, 9 menos 3,2, ¿cierto? Aquí vamos 0. ¿Qué me quedaría? Bueno, ahora le pedimos prestado, ¿cierto? Un palito al 9, una unidad, y nos quedaría 10 menos 2, 5, o sea, 5, 9, o sea, 9, 8, voy ando súper disperso. 8 menos 3, 5, y nos quedaría 5,8, ¿ya? Entonces esto sería 5,8x cuadrado, ojo con el signo, el del mayor, el negativo, por lo tanto, este se mantiene, más 1,6x. Ahora, esto está dentro de paréntesis, por lo tanto lo seguimos aquí. Ahora, ¿puedo seguir operándolo? No, y por lo tanto hay un negativo afuera. Ya, si se fijan, este negativo va a cambiar el signo a lo que está dentro, entonces me quedaría más 5,8x cuadrado menos 1,6x. ¿Ya? Ese es el término que me quedaría ahora. Si se fijan, acá hay otro 1,2, ya, este es el paréntesis que estaba afuera, me quedaría 1,2 x cuadrado. 1,2 más 5,8, ¿por qué? Porque tienen los mismos términos semejantes. Voy a hacerlo, a ver si lo puedo hacer, voy a hacer un poquito como más acá abajito, y aquí lo voy a hacer. Tengo 1,2 x cuadrado más 5,8 x cuadrado menos 1,6x. ¿Ya? Y esto dentro de un paréntesis de corchete. Entonces, 2 y 8 son 1, ¿cierto? Tengo una unidad.
1 son 6, más 1 son 7. Tengo 7x cuadrado menos 1,6x. ¿Ya? Y esto está dentro de este corchete. Ahora, tengo que seguir con el que está afuera, el signo de acá, el signo más, ¿cierto? Entonces, si se fijan, el signo más no va a cambiar absolutamente nada al paréntesis, por lo tanto me quedaría de la misma forma. Entonces tendría este corchito que está más afuera, menos 0,4, x más 7x cuadrado menos 1,6x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sigo ahora? Mismo término, x y el x. Entonces los puedo operar. Ambos son negativos, por lo tanto los sumo. ¿Cómo me quedaría? 2x. 2x más 7x cuadrado. Y esto está en un corchetito, ¿cierto? Un paréntesis de, no me acuerdo, ¿cómo se llama ese? Y un signo negativo acá afuera. Ahora este signo nuevamente va a multiplicar a cada término dentro del paréntesis. Entonces me quedaría menos 2x, ¿cierto? Y menos 7x cuadrado. Y ahí queda el ejercicio. ¿Se fijan? El orden, ¿cierto? Siempre respetando los términos que estoy sumando. No puedo sumar términos algebraicos, o sea, literales distintos, no puedo operarlos. Entonces solamente tengo que operar términos literales iguales. Ya lo opero normalmente como suma y como resta, sin ningún problema. Pero siempre y cuando sean los términos literales iguales. ¿Ya? Y obviamente respetando la regla del paréntesis y de los signos, ¿cierto? Si fijan, cada signo te multiplica el paréntesis, multiplica cada término dentro del paréntesis, ya para que no se confunden ahí. Una vez lista con la suma, vamos a lo que vendría siendo la multiplicación. La multiplicación aquí se vuelve un poquito, o sea, se vuelve más fácil, ya porque no hay como que, entre comillas, respetar tantos factores literales o que sean iguales o cosas así. Simplemente lo multiplicamos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, tres tipos de multiplicaciones, ya donde multiplico dos términos que son monomios, ¿ya? Voy a tener un monomio por un polinomio, ¿cierto? Y una multiplicación de dos polinomios. ¿Cómo se desarrolla cada una? Si se fijan, en la multiplicación de un monomio con un monomio, recordemos que un monomio es un término literario, solamente un término literario, o sea, un término algebraico. Ya, entonces, si se fijan aquí, tengo un término algebraico por otro término algebraico. ¿Cómo lo multiplico yo? Ya, para multiplicar esto, voy a multiplicar factores numéricos por factores numéricos, o sea, 3 por 5, ¿ya? Y los literales, o los factores literarios, ¿ya? Se van a multiplicar, ¿cierto? Aquí recordando un poquito de regla de potencia, ¿ya? Entonces se fijan, 3 por 5, aquí, 15. Luego, esto que están en paréntesis, esto que están como así, agrupados, si se fijan, acá adentro de cada paréntesis hay una multiplicación, ya que nos está diciendo que se están multiplicando todos estos términos, ¿ya? Entonces, tengo 3 por 5 es 15, ¿ya? Y luego multiplico los factores literarios. En este caso, x por x cuadrado. Recordemos una regla de potencia básica, cuando tengo un número elevado a la n, ¿cierto? Por otro número, ¿ya? En este caso de la misma base, elevado a otro exponente, la base se mantenía y los exponentes se sumaban, o sea, n más m, ¿ya? En este caso vamos a aplicar esa misma regla de potencia en álgebra. Entonces, cuando tengamos nosotros factores literarios, vamos a mantener la base de los factores literarios, obviamente cuando sean iguales, si se fijan en este caso, es la misma base x, solo con un exponente distinto, vamos a mantener la base x y sumamos los exponentes, en este caso 3. ¿Por qué 3? Porque el x está elevado a un 1 invisible, por así decirlo, ¿ya? Lo mismo con el y, en este caso y cuadrado por y a la potencia de 4, ¿cierto? Nos quedaría esto y a la 6, elevado a la 6, y todo esto multiplicándose, ya quedaría como 15x cubo y a la 6. ¿Ya? Queda así expresado, no puedo hacer más. ¿Ya? Simplemente hay que dejarlo así, solito. Ahora, por ejemplo, imagínense tengo 9ab por 3xy. ¿Cómo hago esto? Si se fijan aquí como que tenía términos iguales, tenía el x con y y toda la cosa. Simplemente como es multiplicación lo multiplico nomás, ¿ya? No me preocupo de que sean iguales o cosas así. Cuando sean iguales, obviamente, voy a mantener esta regla de potencia, ¿cierto? De potencia de igual base, sumo exponente, pero cuando son distintos, simplemente los dejo expresados. En este caso, ¿qué puedo hacer? Trabajar con los factores numéricos. 3 por 9, 27. Ahora, el a por b por x por y, lo dejo expresado. A por b por x por y. ¿Me complico más? No, lo dejo ahí. Y ahí quedaría. ¿Ya? Ahora, tengo después la multiplicación de un monomio
por un polinomio. Ya recordemos que un polinomio es un término donde tiene dos términos algebraicos o más. Entonces aquí en este caso tengo tres términos algebraicos, el A, el B y el C. Un ejemplo. Y está multiplicando el 15 ABC. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo multiplico un monomio o un término solito por algo que es más grande? Que está como, en este caso, especificado, ¿cierto? En este paréntesis, ya que nos está diciendo que todo este término tiene que multiplicar a cada término del polinomio, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en claro. Tienen que multiplicar cuando tengan así la expresión algebraica, recordar que este va a multiplicar a cada uno dentro, ¿ya? Si hay 3, si hay 4, da lo mismo, tiene que multiplicar a todos los que están dentro, ¿ya? Entonces, tengo 15 ABC por A, ¿ya? Más B menos C. ¿Cómo se hace esto? Si se fijan, yo voy a decir, o voy a hacer lo que les dije recién, este término va a multiplicar a cada uno en ese orden y manteniendo los signos del término que esté dentro, en este caso, del polinomio. Ya entonces tengo 15 ABC por A. Ese es mi primer término. 15 ABC por A. Más, ¿por qué más? Porque acá hay un más, el más B, más 15 ABC por B, menos 15 ABC por C, ¿ya? Respetando el signo, ¿cierto?, del término que está dentro del paréntesis. Ahora simplemente opero. El 15, con este A, ¿cierto? Si fijan, no tengo factores numéricos, tengo un 1 acá, por lo tanto sigue manteniéndose el 15, ¿ya? Entonces tengo 15 ¿qué? A. ¿Cuánto A tengo? Tengo 2A. Base igual es sumo exponente, A cuadrado. BC, lo sigo manteniendo, no tengo ningún problema. Más 15 ABC por B. ¿Qué tengo igual repetido? La letra, el B. Entonces, base igual es sumo exponente. Lo mismo, 15 ABC, AB cuadrado C. Menos 15 ABC cuadrado. Ahora, yo me pregunto, ¿puedo seguir ahora desarrollando esto? Así como reduciendo esta expresión. No. ¿Por qué? Porque no tengo los mismos factores literarios, ¿ya? Aquí tengo ABC, o sea, A cuadrado por B por C. Aquí tengo AB cuadrado por C. Y aquí tengo ABC cuadrado. Si se fijan, no son los mismos factores literarios. Por lo tanto, no puedo seguir simplificándolo o desarrollando este término algebraico. Entonces, por lo tanto, lo dejo así. Y cuando tengo una multiplicación de un polinomio por un polinomio, ¿ya? O en este caso, como lo tengo expresado así, de esta forma, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esto? Aquí, ojo, porque vamos a multiplicar el primero por el primero del otro término. Luego, el primero por el segundo término. Luego, vamos a multiplicar el segundo de nuestro primer término por el primero del otro término y el segundo por el último. Ya, ese va a ser el orden que nosotros vamos a desarrollar esta multiplicación de polinomios por un polinomio, ¿ya? Si tiene más polinomios, sigue la misma lógica. El primero va a multiplicar, primero, toman el primero y multiplica a todo. Luego, cuando terminen con el primero, pasan al segundo, y así sucesivamente. Entonces, nos queda AX por 5X. AX por 5X. ¿Qué más tengo? Menos. ¿Por qué menos? Porque el AX va a multiplicar al menos 3BY. Entonces tengo AX por 3BY. Luego, ¿qué tengo? Como ya terminé, ¿cierto? Ya acabé mi primer término de multiplicarlos con todos los otros términos en este caso del polinomio, voy a continuar con mi segundo término, BY. Tengo BY por 5X más BY por 5X. Menos que BY por 3BY. BY por 3BY. ¿Ya? Entonces esto me quedaría así. Entonces, ahora simplemente multiplicarlo, ¿ya? Tengo AX por 5X, ¿cierto? ¿Qué tengo repetido? Lo X. Y aquí hay un 1. Por lo tanto, 5 por 1, 5. Lo X. Base igual es sumo exponente, X cuadrado. Tengo 2X, ¿cierto? Simplemente le pongo un X cuadrado. Y el A se mantiene. Sigo manteniendo mi A ahí, en la multiplicación, ¿ya? Menos AX por 3BY. Tengo 3 por 1, 3, ¿cierto? Y si se fijan, no tengo ningún término aquí ya como semejante, entonces simplemente lo voy a escribir. AX, BY. Luego, ¿qué tengo?
by por 5x, lo mismo, 5 por 1 es 5, by por x, byx. No me caliento la cabeza, ¿cierto? Menos by por 3 veces by, ¿cierto? ¿Qué tengo aquí? Tengo el 3 por 1 es 3, y si se fijan, tengo repetidos los factores literarios, por ende, o la base de los factores literarios, por ende, simplemente voy a sumar los exponentes. B con B, B cuadrado. Y por Y, Y cuadrado. ¿Ya? Ahora, reviso si es que puedo seguir desarrollando este polinomio. ¿Puedo seguir desarrollándolo? No. ¿Por qué? Porque no tengo términos literarios semejantes. Ya tengo aquí un x cuadrado a, una x by, un byx. Si se fijan, a este le falta, a este término de acá, le falta un a y un y para parecer ser de aquí, por lo tanto no son iguales. Y tengo al final el b cuadrado y cuadrado. Por lo tanto, no son términos literales semejantes. Por lo tanto, lo dejo así. ¿Ya? Obviamente estas cosas son como súper extremas, ¿ya? No creo, no van a tener ejercicios así tan largos, siempre van a ser como súper fáciles de desarrollar, ¿ya? Como por ejemplo, casos comunes, como los que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y aquí entramos dentro de los productos notables, que básicamente cumplen con lo mismo anterior, ¿cierto? Donde yo voy a multiplicar polinomios, ¿cierto? O términos algebraicos, ¿ya? Pero estas formulitas lo que nos quieren decir es que aquí, por ejemplo, en el primero, en el cuadrado cuadrado de binomio, yo tengo una multiplicación, ¿ya? De iguales polinomios. Ya, si se fijan, por ejemplo, aquí tengo un 5 más x y acá al otro lado tengo un 5 menos x. Si se fijan, tengo a ambos lados, esto voy a hacerlo aquí, me confundí. Si se fijan acá, estoy multiplicando el mismo polinomio, el mismo binomio, ¿ya? Entonces, para no tener que estar multiplicando este con el primero, este con el segundo, este con el primero y ese con el segundo y así, que lo pueden hacer así si es que se le olvida la fórmula, ¿ya? Lo pueden hacer como dice la fórmula, ¿cierto? Que vendría siendo el primero, ¿ya? En este caso, del el primero al cuadrado más la suma de los dos términos multiplicado por 2, ¿cierto? Y más el último término al cuadrado. Ya, si se fijan, lo desarrollé un poquito, pero si yo lo anoto como está acá arriba, me quedaría x más 5 al cuadrado. Esto de acá es lo mismo que está acá, solo que está como desarrollado, o entre comillas, ¿ya? S elevado a 2, si se fijan, lo que nos dice es que hay dos términos iguales de este, ¿ya? Eso es lo que nos dice el elevado. Por eso es que se llama cuadrado de binomio, ¿ya? Porque en sí este término se repite o se multiplica dos veces consigo mismo, ¿ya? Por ende, hay una forma más rápida que en este caso haciendo la fórmula para desarrollarlo. Y simplemente sigo los pasos. Tengo el primero al cuadrado más la multiplicación de los dos por 2. Entonces tengo 5 por x, que es 5x por 2, 10x, más 25. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Imagínense ahora tengo un binomio pero negativo. Por ejemplo, tengo x menos 2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir al cuadrado? De que este término está multiplicándose dos veces. O sea, está de esta forma, x menos 2. Ya para que vean que eso es lo mismo. Ya son los mismos términos, solamente que están, recordemos la regla de potencia, pues. El x menos 2 es mi base, que está elevado a la 1, por x menos 2, ¿cierto? Que está elevado a 1, base iguales, x menos 2, ¿cierto? Suma exponente elevado, y así quedaría. Ya si fijan es lo mismo, para que no se confundan ahí. Entonces, simplemente lo opero, ¿ya? Tengo el primero al cuadrado, x cuadrado. Cuando es menos, aquí, el segundo término algebraico va con un signo negativo. 2 por a por b. Tengo 2 por x por y, o sea, 2 por a por b. A vendría siendo mi x y b mi 2. Entonces, ¿qué tengo? 2 por 2, 4 por x, 4x. Y finalmente, menos b, en este caso que es menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? Entonces aquí tendría 4. ¿Ya?
Entonces, recapitulando, al menos el cuadrado del binomio, lo voy a tener siempre expresado de la forma como a más b al cuadrado o a menos b. Va a depender de cada caso, cuando sea positivo o negativo, va a cambiar el signo del segundo término. Ya si se fijan, solamente cambia el signo de este segundo término. Entonces nosotros, sea cual sea nuestro cuadrado de binomio, ya que lo podemos encontrar muchas veces de esta forma, por ejemplo, 5 menos y acá 5 menos y, lo podemos encontrar así en un ejercicio. Nosotros, ya son términos iguales, por lo tanto no me voy a dar la lata de multiplicar a cada uno así como lo estuvimos viendo recién. Ya simplemente vamos a aplicar la fórmula, que es más rápido. ¿Lo pueden hacer así si se los olvida la fórmula? Sí, no hay ningún problema. Ya esto es como para agilizar más lo que vendría siendo la operación. Luego tengo lo que vendría siendo la suma por su diferencia. La suma por su diferencia, ya ven, si se fijan aquí, es cuando tengo los dos términos iguales, ya, las dos, en este caso solamente tiene que ser un binomio, ya cuando son iguales los términos algebraicos, pero dentro o entre medio de los dos hay las operaciones son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? De que imagínense que tengo x más 2b, ¿ya? Y lo voy a multiplicar por x menos 2b. Si se fijan, tengo ambos lados el mismo término, los están repetidos los términos, pero no es como el cuadrado de binomio. Porque en el cuadrado de binomio, si se acuerdan, ambos términos están con el mismo signo, que el signo del medio. Ya, pero en este caso, hay un signo distinto en el otro binomio. Entonces, este tiene la forma como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Si lo hacemos de la forma normal, ¿cierto? Multiplicando el primero por el primero de acá, luego con el segundo, luego nuestro segundo término, multiplicando con el primero y con el segundo del otro término, lo vamos a hacer así. ¿Qué tengo? X cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo después? Tengo menos 2bx más 2bx menos 4b cuadrado. Si se fijan, este 2bx con el 2bx de acá se van. ¿Por qué? Porque tienen ambos signos opuestos. Y me queda 0. Y al final me quedaría x cuadrado menos 4b cuadrado. Ya, por eso es que se dice que esta suma por su diferencia simplemente lo anotamos así. Ya, entonces nosotros cada vez que veamos que los binomios, bueno, que el binomio, ¿cierto? Se parecen, los términos algebraicos, pero los signos están como cambiados, ya están como alternados, ¿cierto? Uno es positivo y el otro es negativo. Nosotros vamos a aplicar lo que vendría siendo la suma por su diferencia, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que espero que quede más claro con el otro ejemplo. Tengo 3x más 2 por 3x menos 2. Que nos damos cuenta de que los factores, ¿cierto?, algebraicos son casi los mismos, solo que hay uno que está con un signo negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aplicar lo que vendría siendo la suma por su diferencia. Entonces, el primero al cuadrado. 3x al cuadrado vendría siendo 9x cuadrado. ¿Ya? Menos el segundo término al cuadrado, o sea, 4. Y ahí quedaría. Eso es lo que vendría siendo la suma por su diferencia. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo el cubo de binomio. ¿Ya? Ahora el cubo de binomio es cuando tengo un binomio multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Se acuerdan que en el anterior era un cuadrado? O sea, ¿qué quiere decir un cuadrado? De que esté multiplicado por 2 veces nomás. Ahora va a estar por 3 veces. O sea, si antes estaba a más b por a más b, y esto nosotros decíamos que era igual a más b cuadrado, ahora el cubo de binomio va a estar como a más b por a más b por a más b. O sea, va a estar 3 veces multiplicándose a sí mismo. ¿Ya? Lo podemos, si se fijan, otra cosa similar que tiene el cubo del cuadrado de binomio es que, si se fijan aquí, entre estos dos tengo un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces lo voy a expresar como a más b al cuadrado por a más b, ¿ya? Entonces esa es otra forma como de expresar el cubo de binomio, ¿ya? Como son multiplicaciones, si se fijan, prácticamente es todo lo mismo, ¿ya? No cambia muchas cosas, ¿ya? Pero es como un dato freak, ¿no? Por si es que no lo ven. Entonces el cubo del binomio, si se fijan en el anterior, ya donde yo tenía a más b por
A más B. Al yo multiplicar, como les decía, el primero con el primero al otro lado, por el segundo y así, voy a tener A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. Aquí se multiplicaban, ¿cierto? Aquí habían dos de estos, ¿ya? Pero en el cubo de binomio lo que vamos a tener es algo totalmente distinto, ¿ya? Como está escrito de esa forma. Tengo el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por b más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el tercer término al cubo, ¿ya? Si se fijan, cuando el cubo de binomio tiene una operación positiva adentro, ya no es difícil lo de los signos. ¿Por qué? Porque todos son positivos. El problema es cuando dentro de la operación del cubo de binomio hay un signo negativo, que aquí es donde cambia completamente un poco en sí esta cosa. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, voy a tener el primer término al cubo, que es a, menos 3 veces a cuadrado por b, más 3 veces a por b cuadrado menos 3b cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Imagínense, tengo 2 menos x al cubo. ¿Qué hago yo para hacer esto? Hago la formulita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estar desarrollando esto o escribiendo esto 3 veces así, igual es una lata, ¿cachai? Es tiempo perdido. Entonces, por eso es que están estos puntos nodales como para agilizar esta cosa. Entonces, el primero al cubo. ¿Cómo es? 2 al cubo. ¿Cuánto es eso? 8. Ya, ahora, el signo menos. Lo sigo manteniendo. 3 veces. ¿Quién? A cuadrado. ¿Cuánto es a cuadrado? 4 por 4 por el segundo término, que es x, más 3 veces el primer término, que es 2 por el segundo término al cuadrado, que en este caso es x cuadrado, menos b cubo. B, ¿cuánto vale? X. Por lo tanto, x cubo. Ahora, simplemente lo sigo desarrollando. Tengo 8 menos 3 por 4, 12, 12x. Más 3 por 2, 6, x cuadrado menos x cubo. Y quedaría así. Ya esto es lo que vendría siendo un cubo de binomio. ¿Ya? Y por último, tengo lo que vendría siendo el binomio con término en común. ¿Qué quiere decir un binomio con un término en común? Si se fijan, yo en todo lo anterior, como que en sí los términos que estaban dentro, todos eran como iguales. Ya en este suma por su diferencia, aquí lo único que cambia es que el signo del medio es distinto en uno, ¿ya? Y se sigue manteniendo y se puede aplicar esta fórmula de acá, en el cuadrado de binomio lo mismo, ¿ya? Pero en binomio con término en común es cuando tengo un binomio, pero tengo un término que se repite en ambos lados, pero el otro no, po. En este caso el otro es A y el otro es B. Si se fijan, no puedo aplicar lo que decía yo antes, el cuadrado de binomio, por ejemplo, aquí. ¿Por qué? Porque tengo este segundo término distinto. Ya no puedo hacer nada. Entonces este tiene otro desarrollo. ¿Cómo es el desarrollo de este? Si se fijan, aquí si se confunden un poco más o menos con la fórmula que está acá, hagan hagan lo de siempre, que es multiplicar este con este con este con este y este con este, para que no se metan como en cacho, ya si es que se confunden con las cosas, ya, porque en sí como que es igual no, es facilito de hacer, cuando lo tienen ya, es tanta la práctica que lo han hecho que ya como que no les cuesta y en sí como que a veces yo lo mismo, esta misma fórmula como que a veces se me olvida y como que me confunde, entonces no la hago, ya, pero si se fijan aquí, lo único que tenemos que hacer es el primer término, que es en común, ¿cierto? Al cuadrado. Luego vamos a operar el A con el B, que son los términos distintos, y los vamos a multiplicar por el término en común. Entonces, operamos A con B y lo multiplicamos con el término común. Y por último, multiplico A por B. Si se fijan, esto es lo mismo, exactamente lo mismo que multiplicar este con este con este con este y este con este. Exactamente lo mismo, no cambia en nada. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Tengo x más 2 y tengo x más 3. Más 3. ¿Qué tengo aquí? Tengo dos binomios con un término en común. ¿Cómo lo sé? Porque tengo un x acá y un x acá.
¿Qué hago yo? El primero al cuadrado, x cuadrado, ¿cierto? Ahora, 2 más 3 son 5. ¿Por cuánto? Por el término en común, x. 2 por 3 son 6, más 6. ¿Ya? Si se fijan, es bastante como rapidita de hacerlo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Tengo x más 5 por x menos 2. Ya, aquí si se fijan como que tengo un signo menos, la cuestión, puedo aplicar por su diferencia, no, ¿por qué? Porque el segundo término en los binomios es distinto, entonces no, ¿qué me queda? Aplicar el binomio con término en común, ¿ya? Porque eso es lo que es un binomio y tiene un término en común que vendría siendo el x. Aplico la fórmula, el primero al cuadrado, x por x, x cuadrado. 5 menos 2 me da más 3, ¿por cuánto? Por el primer término x. Ahora, 5 por menos 2, menos 10. Ya ahí estaría. Otro ejemplo. Tengo 5 menos 3, o sea, x menos 3 por x más 1. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría esto? El primero al cuadrado, x cuadrado, ¿cierto? Nada del otro mundo. Opero los términos distintos. Menos 3 con el más 1, menos 2. ¿Menos 2 qué? Menos 2x. Ahora, menos 3 con más 1, ¿cierto? Menos 3 más 1, menos 2. Y ahí quedaría. ¿Ya? Eso es lo que vendría siendo con el término, el binomio en términos común. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la suma y diferencia de cubos. Ya, este se lo puse como de, porque no quería complicarle más la vida, pero en sí como que estos son como los que más se repiten, así como los que están, ya, los productos notables más famosos y que se usan siempre. La suma y diferencia de cubos, ya, nosotros la vamos a encontrar mucho en ejercicios de factorización, ya, donde nosotros tenemos un término al cubo más otro término al cubo. Por ejemplo, imagínense, tengo 27x cubo menos 125y cubo, ¿ya? Entonces nosotros, hay como, y nos piden factorizar esto, ¿ya? ¿Cómo nosotros lo vamos a factorizar o qué nosotros vamos a hacer aquí? En este caso es, ¿cierto? Recordar esta formulita de acá de suma y diferencia de Q, donde si se fijan, si yo multiplico este con este con este con este, y luego este con este, y ese, voy a llegar a esto, ¿ya? A una diferencia o una suma de Q, ¿ya? Donde estén los dos términos, ¿cierto? Elevado a 3. Y va a depender, ¿cierto? Del signo entre las dos, ¿cierto? Si es positivo o negativo, el orden como en la factorización que tenga este, ¿ya? Entonces, en el primero, bueno, en este caso haciendo este que estamos acá, en este ejemplo, si se fijan, lo primero es darme cuenta de que el 27, ¿cierto? Lo puedo escribir como potencia de 3. 3 elevado a 3, x cubo, ¿cierto? Menos el 125 también, 5 elevado a 3, y elevado a 3. Y esto ya tiene como una forma más parecida a esto. ¿Ya por qué? Porque tengo 3x elevado a 3 menos 5y elevado a 3. Entonces, ¿cuál es mi A? 5x. Entonces, ¿cómo me quedaría en la fórmula de acá? 5x menos. ¿Por qué? Porque el signo menos de acá. El segundo término, que vendría siendo 5y. Este no es 3, no es 5x, pues este es 3x. Este es 3x, ahí sí. Por el primer término, en este caso, a al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? 3x. Entonces lo elevo al cuadrado. Y eso vendría siendo 9x cuadrado. Más a por b. ¿Cuánto es a? 3x por 5y, ¿ya? En este caso vendría siendo 15xy. Por, o sea, más, más el segundo término al cuadrado. 5y al cuadrado, 25y cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí me adelanté un poquito en el concepto de factorización, ¿ya? Pero lo que vendría siendo la factorización es exactamente expresar o devolverse a hacer el proceso inverso, ¿cierto? Dentro de lo que vendría siendo la multiplicación. Pues entonces, si yo
si se fijan, en los productos notables. Yo tengo x cuadrado menos y cuadrado, yo puedo hacer el proceso inverso, ¿cierto? A lo que vendría siendo la formulita. Si se fijan, en este pasé de una multiplicación, ¿ya? Al factorizar esto, o al factorizar este resultado de acá, yo me voy a devolver. Voy a hacer el proceso inverso. Eso es como la factorización. Expresar todo en multiplicación, como devolverme un paso, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí me quiero devolver, quiero hacer el proceso inverso, y yo digo, ah, ya, pues esto es una suma por su diferencia. ¿Y cómo yo expresaba la suma por su diferencia? De la forma x menos y, ¿cierto? Por x más y. ¿Ya? Si se fijan, como son igualdades, todos estos productos notables, en todo lo que yo tenga me puedo devolver, ¿ya? Entonces, todo lo que yo tenga, por ejemplo, en cada igualdad o cada, ahí vamos con los ejercicios un poquito más para que se entienda mejor, ¿ya? Cada igualdad, por ejemplo, si tengo que factorizar algo o tengo que desarrollar un cuadrado de binomio, ¿cierto? O ya lo tengo desarrollado y me piden factorizar o tengo que factorizar por algo, ¿cierto? Voy a hacer el proceso inverso, me voy a devolver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínense tengo 25 menos, menos 10x más x cuadrado, ¿ya? Y me piden factorizar eso. Ah, yo dije, pucha, ¿cómo se factorizaba esta cosa? Y yo recuerdo, ah, ya, pues, ¿qué me doy cuenta? De que las puntas, y aquí voy a entrar así en otro detalle más, que son los trinomios, que hay tres tipos de trinomios, mejor lo voy a empezar al tiro. Esperen un poquito, voy a cambiar la pantalla. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Que igual fui bastante rápido porque es que quiero entrar a los ejercicios porque son más, se va a entender mucho mejor. Igual harta materia, pero sí que quiero que opinen. ¿Se han entendido hasta ahora? ¿O cómo van? ¿Se sienten bien? No sé. Una pausa, que hay una pausa antes de entrar a la factorización en sí. ¿Qué dicen? Yo creo que una pausa. ¿Hora de pausa activa o Yo creo pausa que una relax? pausa. Yo creo que una pausa activa. ¿O no? ¿Qué dicen? ¿O quieren una pausa relax? Digan, vamos. O Entendí. podríamos hacer las dos, hacer Ya, unos pues. 3 minutos de pausa y después vamos con la pausa activa y reactivamos Ya, con pues. la clase. ¿Vale? Claro. Hay Ya, un pues. jueguito, mira, hay un jueguito acá, se los voy a mostrar. Vamos a competir. Competir tercero B con cuarto A. Competencia, ¿quién llega a la meta? ¿Vale? Eso. Pausa unos 3 minutos y después volvemos con el juego. Ya, La pues. guerra de Me los parece. cursos. Ya. Me parece. Está el tiro cuando brava. Ahí sí. Perfecto. Entonces vamos con la pausa activa. Vamos con este juego. Ya. Ustedes, cuarto medio A, ¿cierto? Representando a Rommel y Eric. Y bueno, los del tercero medio B está con el lápiz Kevin. Y sus otras compañeras le van a ayudar. ¿A qué camino seguir? ¿Ya? ¿Qué camino seguir? Usted tiene que partir acá arriba donde dice Start, ¿cierto? Comienzo. Desde aquí, desde esta parte, ¿cierto? Bajar este escalón y ahí después ustedes ven qué escalones van subiendo, bajando. Ojo, importantísimo. Ustedes no pueden saltar de un puente a otro, ¿ya? Porque acá esto va a ser como una carrera entre abuelitos o abuelitas. Y por tanto, usted sabe que los abuelitos, imagínense, no pueden saltar. No pueden saltar desde un puente hacia abajo o desde un lugar hacia abajo, si no se quiebran la rodillita y se lesionan. Ustedes tienen, ¿cierto?, que ir caminando con su lápiz, irlo marcando, ver cuál es el camino más correcto. Recuerden, no pueden saltar los puentes. Por ejemplo, esta parte de aquí abajo no lo pueden hacer, esto de aquí abajo no lo pueden hacer, esto de aquí a acá no lo pueden hacer. ¿Ya? Siempre tienen que ir siguiendo el camino, subiendo o bajando las escaleras. La idea es que ustedes lleguen acá abajo, donde dice end, ¿cierto? El final, acá. Ustedes parten acá arriba, ¿cierto? Y llegan acá abajo. Va a tener en representante cuarto medio A, Rommel, el lápiz, ¿cierto? Para que lo vean ahí y tratemos de, bueno, elegir un color diferente. Hay creo que opciones de elegir colores, César, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí hay. Sí. Tratemos de elegir un color, no sé, uno el rojo y el otro azul.
Rommel, ¿tienes para ver la opción de los colores del lápiz? O el Kevin que ya ese. ¿O Kevin? Ya, ya. Entonces Rommel es rojo. Rommel es rojo, ya colocó sí. Elige un color, Kevin. Ya, perfecto. Kevin entonces es verde. Ya, atención acá, porque aquí va a empezar a correr el tiempo. ¿Cuánto tiempo le daríamos, César? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo para que termine el juego? Un minuto. 1 minuto. Oh, está denso Sí. igual. Mira, yo daría unos 3 minutos, César, para que podamos 3 terminar bien. o Sí, 2. 2 mejor. dos y ¿O medio. no? 2 y medio ya. 2 y medio. Ya, 2 y medio. Espérame, tengo el cronómetro yo acá en el celular y vamos a empezar a avanzar. Espérame, cronómetro. Ya. Yo lo voy a pactar iniciar. Recuerden, ojo, recuerden chicos, se parte de Start, de esta parte de acá arriba, este es el primer escalón que ustedes tienen que bajar. Acuérdense que ustedes son abuelitos, ¿ya? Son abuelitos y no pueden saltar puentes, ¿ya? De estas partes, por ejemplo, ¿ya? Tiene que ser siempre subiendo o bajando las escaleras y los pasos correspondientes para poder llegar acá, End, ¿cierto? Y parten acá arriba en Start. Ya, pues, esperemos que los demás, ¿cierto? Que son parte del curso les puedan apoyar. Así que Eric tiene, perdón, el Rommel por cuarto tiene el lápiz rojo y Kevin, por parte de tercero, tiene el lápiz verde. Comenzamos. 2 minutos y medio. Desde ahora, ya, vamos. Ya, Kevin va avanzando. Recuerden, vamos Rommel. Recuerden que no pueden subir, perdón, no pueden saltar, son abuelitos, no pueden saltar puentes, no pueden saltar lugares altos, ¿ya? No pueden hacer, eh, colocar algunos pasadizos, ¿cierto? En lo cual no corresponda a las escaleras. Ya, pues Rommel, falta Rommel. Quizás lo está manteniendo apretado. Mm, Cuando uno lo ¿Rommel? mantiene apretado no se ve así como al tiro el rayón. Ah, ya. Si lo Ya, suelta Rommel ahí está se va a ahí. ver. ¿Rommel? Ya, pues Rommel, vamos. O si no, que te ayude el Eric, porque Kevin ya está avanzando. La idea Que es que ya lo va a puedan llegar terminar. ya. Kevin ya está por llegar, parece. Recuerde que no puede ni saltar, ni hacer ni atajo. Siempre por las escaleras y por los pasos correspondientes de la parte blanca. Ya, vale. Vamos a 1 minuto 20 segundos. Se nos va a alargar esto. Pero vamos, ojalá que lleguemos. El rojo, ¿qué pasa? Un cuarto. Ya, ahí se ve el. Ya, vale. Se nos quedó pegado Kevin. Ya, buena, Rommel. Ah, pero llegan hasta ahí. Llegaron a Bueno, un lado sin sí. salida. No pueden saltar al otro lado. Llegaron sin salida, tienen que borrar. Irse para Se atrás. tiene- Sí, no pueden saltar el puente, recuerden. Llegaron al lado sin salida. No, no, Rommel, no Ahí puede saltó el saltar ahí. puente. No, no puede saltar el puente porque usted es abuelito. No. Está mal ahí. Atrás. Sí, perfecto. Parece que no va la mano por ese lado. A ver, Kevin, trata de ir borrando porque no se ve bien Ahí se devolvió. sí, se devolvió. Kevin, devuélvete porque colocaste, te fuiste para otro lado ahora. Ya, Rommel tomó otra ruta ahora. ¿Qué dicen los demás? ¿Está ayudando Erika ahí o no? ¿Y los demás están ayudando las chicas están ayudando a su compañero Kevin? Kevin, está enredado todo, tienes que devolverte, tírate para atrás. Ya, atrás, eso, borra. Ya, ya. Rommel va ahí en ese camino, ¿cierto? Siguiendo la escalera, no puede hacer atajo. Y siempre por la escalera no puede saltar puentes. Puede que es un ancianito, se le pueden quebrar las rodillas. Ya, Kevin está siguiendo la misma ruta, ¿eh? Parece que por ahí va. Parece que por ahí va. Ya, a ver, ¿cómo lo harán ahí? Ya, porque si siguen abajo, directo, ¿qué pasa? Ya, Kevin va avanzando.
Tiene que pasar por abajo del puente, ¿no? No se nota bien, ya. Se supone que pasan por abajo del puente, ya, los dos. Por ahí como, ya, Kevin bajó las escaleras, pero que, a ver, ya, a ver, Rommel, ya, no, se volvió, retorno. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde vamos? ¿Se nota o no? Claro, todavía mantienen apretado el... ¿Cuánto le ¿Qué va falta? ahí? Vamos, vamos, ¿Terminaron ya? están por ahí, no, no, sí, O va por ahí el camino. Rommel no sé hasta dónde va, que parece que lo tiene apretado, todavía no lo ha soltado, por eso no se ve el camino. ¿Qué pasa con Kevin? ¿Retrocedió? Para que se vea y podamos se terminar. arrepintió. Parece que se arrepintió, ¿qué pasó? ¿Se quedó ahí? ¿No va a llegar a la meta? ¿Cómo eso? Rommel parece que ya llegó, porque no ha soltado el lápiz. ¿Qué sucede realmente? ¿A dónde están? ¿En el laberinto? Tienen que llegar abajo. Se confundieron. ¿Se confundieron o están pensando en qué están? Ya, pues, chiquillos, ¿en qué están? Ya, va de nuevo Kevin. Rommel quedó pegado. Está complicado. Está complicado, da igual que el álgebra. Sí. No está complicado, mira, yo tengo, ay, tienen que dar Está unas par de vueltas, pero van a complicado. llegar igual. Mira, Todo, hasta el todo ahora punto que, sí. ya, una pista, Rommel, hasta el punto que Sí. llegaste vais bien. Sí. Y después, a ver, ojo, Ahí hay vean que ahí, hacer una maniobra. hay que hacer un, claro, hay que hacer una, no, porque ahí no puedes saltar, pues Kevin, no puedes quedarte hasta ahí, porque después vas al puente y tienes que saltar y no puedes, porque es ancianito. Yo me iría por el caminito donde, arribita donde está Rommel, y hay como un arbolito, como un arbusto o una plantita, por ahí, por ese camino, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren, la línea, por ahí me iría yo, École. Por ya, ahí. por ahí voy, ¿ya? Vayan, sigan ese camino, los dos que están ahí en este mismo punto, sigan acá, ahí, y ahí después vean cuál camino, ya, vamos, dale Rommel, ya, van los dos ahí, ya, vamos, ¿quién llega primero? A ver, ahí va. Ya, buena, a ver. Oh, Oh, ya, ya. A a ver. ver, a ver. Oh, no. Oh, no. A ver, ¿por dónde? ¿Cuál es el otro camino? Dale, Robert. Kevin, mira, Kevin va detrás. Oh, no, No, para allá no, no, para allá no. se pierden. Devuélvanse, devuélvanse. Vamos, que ya están casi. Vamos, porque por ahí, ¿cuál es el otro camino? Vamos, si va a probar las otras opciones por abajo, ¿por dónde? Estaban ahí estancados. Vamos. Vamos, ya, dale. Por ahí va Rommel. A ver, porque si sube, a ver, están los dos parecen en el mismo punto. Acá. Pensando ahí. Oh, están pensando aquí. ¿Pero por qué retrocedes, Kevin? Sí, ya. Bien. Oh, a ver. Robert. Sí. Sí, lo logró. Ganó. Winner. Ganó winner. And the winner is Rommel. Está Perfecto, ya. difícil. Está difícil, pues, ¿viste? Había que concentrarse. Hoy los demás ni apoyaron. No. No, Vale, pero ya. panca. Ya, buena. Ya. Démosle, pues. Estamos en la grabación. Ya, sigámonos entonces, ¿cierto? Dale. Ya. Habíamos quedado en factorización. Ya, para factorizar nosotros, lo que vamos a hacer es primero, lo que vendría siendo factorización, como les dije, es expresar cómo devolverse los pasos. Ya, pero en sí, para factorizar nosotros algo, o un polinomio o lo que sea, siempre tenemos que encontrar un factor común, ya, un factor común dentro de nuestra expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, en el primer caso que estamos viendo aquí, si nosotros deseamos factorizar esto, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Primero, encontrar los factores, ¿cierto?
tanto numérico como literario, semejante que se repitan en todas, ¿ya? Pero ojo, con los literales tienen que ser la más baja, la potencia más baja. ¿Qué quiere decir esto? De que si se fijan, tengo x, y cuadrado, tengo x cuadrado y y tengo x cuadrado y cuadrado. De los factores literales, las potencias más bajas son el x y el y, ¿ya? Porque aquí está elevado a la 1 y aquí está elevado a la 1, ¿ya? Por lo tanto, solo las potencias más bajas y vamos a factorizar por x y. Ahora, para factorizar además los factores numéricos, lo que tenemos que hacer es más de lo mismo, encontrar el menor, ¿cierto?, término común semejante que se repitan los tres términos. En este caso, si se fijan, aquí tenemos un 6, un 15 y un 21. El término semejante, ¿cierto?, que se repiten en todos es 3, ¿ya? Porque 3 por 2 es 6, 3 por 5 es 15 y 3 por 7 es 21. Entonces, nosotros vamos a factorizar también por 3. Entonces, resumiendo, vamos a factorizar por 3xy. ¿Ya? ¿Por qué xy? Porque son los factores literales de potencia más baja. ¿Ya? Y con el factor numérico tenemos que encontrar o hallar, ¿cierto?, el factor numérico que se repita en ambos, en todo el término, y que sea el menor, en este caso el 3. Ahora, abremos paréntesis. El 3xy, esta es mi pregunta. 3xy, ¿por cuánto me da 6xy cuadrado? Por 2. ¿Ya? ¿Por 2 qué? Por 2y. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 3xy por 2y, me va a dar 6xy cuadrado. Menos, manteniendo el signo menos. ¿Por cuánto? Ya lo dijimos, por 5, ¿cierto? Ahora vamos con los factores literales. XY, ¿por cuánto me va a dar XY, o sea, x cuadrado y? Por una x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si multiplico el 3xy por 5x, me va a dar esto, 3 por 5 es 15, x por x cuadrado, y por 1, y. Más 21 por 7. ¿Ya? Ahora, si se fijan, xy, ¿por cuánto me da xy cuadrado? Ambos al cuadrado por xy. Entonces este término, ¿cierto?, resumiendo, me quedaría de esta forma. ¿Ya? Otro ejemplo. Imagínense, tengo, como lo vimos en potencia, ¿se acuerdan cuando estábamos en potencia y no sé, teníamos 6 más 6, o sea, 6 elevado a 3, más 6 elevado a 3, más 6 elevado a 3, más 6 elevado a 3. Y yo les dije, ya, pues, factoricemos todo esto. ¿Cómo factorizo? Tengo el 6, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base es la potencia más chico elevado a ¿cuánto? ¿Cuál es la más chica aquí? En este caso 3. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas veces, cierto, multiplico el c elevado a la 3 para llegar a c elevado a la 3? Por 1. Más c elevado a la 3 para llegar a c elevado a la 3 por 1. Y así sucesivamente todos los términos, ¿cierto? Por lo tanto, esto me quedaría como c elevado a la 3 por 4. ¿Ya? Quiere decir que yo multiplico este término, fíjense que tiene sentido. El 6 elevado a la 3 lo voy a multiplicar 4 veces. Recordemos que la suma o la multiplicación era una suma repetida. Entonces, al multiplicar o al decir que estoy multiplicando 4 veces, lo estoy sumando 4 veces consigo mismo. Entonces, tiene sentido. ¿Ya? Y así con muchos otros ejemplos, ¿cierto?, que podemos nosotros hacer con factorización. Otro, por ejemplo, tengo 3x, no, ya tengo mucho x, mucho y, voy a cambiar los números. Tengo 8ab más 16a cuadrado b cuadrado más 4b cuadrado a. Y imagínense, tengo eso. Y yo le digo, ya, quiero factorizar esto. ¿Por cuánto? ¿Qué vamos a ver primero? Los factores literales y los factores numéricos. ¿Cuál es el más bajo, cierto, en potencia? O sea, en numerito, el 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 4 por 2 me da 8 y el 4 por 4 me da 16. Entonces lo escribo. 4. Aquí me salté un paso. 4, ¿cierto? Mi factor numérico repetido en todo. Ahora, para factorizar las letras. Si se fijan, acá tengo AB, A cuadrado, B cuadrado por A. ¿Cuáles son los factores literales más pequeños? El A con el B. ¿Ya? Entonces de aquí en adelante parto multiplicando, ¿cierto? Ahora tengo el A por B. ¿Por cuánto me da 8? Por 2. Más el 16. O sea, ¿cuánto tengo que multiplicar al 4AB para llegar a eso? A este término de acá. Por 4AB
AB, ¿ya? Más, ¿cuánto tengo que multiplicar al 4AB para llegar a 4B cuadrado A? Por 1, ¿ya? Ahora, los B, ¿cierto? Multiplico por un B y dejo el A solito. Por lo tanto, me quedaría así. Este es otro ejemplo de factorización, ¿ya? Y aquí tengo, ¿cierto? Otro caso ya que es como de factor compuesto, que es básicamente más de lo mismo. Ya es encontrar los factores literarios o numéricos, ¿cierto? Que se van repitiendo en todas las cosas. Ya, por ejemplo, aquí si se fijan, tengo el XC más XD más YC más YD. Si se fijan, lo puedo factorizar de esta manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o los puedo agrupar de esta forma, ¿cierto? Que es como empezar a reducirlo y de ahí en adelante puedo factorizar. Ya, si se fijan aquí, los términos que están repitiéndose son el X acá, y aquí no hay más. Entonces voy a factorizar, ¿cierto? Por X. El X va a multiplicar a ¿qué? Al C y al D. Entonces C más D, ¿cierto? Ahora, más. Fíjense, el Y está multiplicando al C y al D. Entonces me quedaría más Y. ¿Por cuánto? Por C más D. C más D. ¿Ya? Y si se fijan, este otro ejemplo, ¿cierto? De factorización que se llama factor compuesto, donde yo esto nuevamente lo puedo factorizar y lo puedo dejar expresado como de la forma X más Y, ¿cierto? Por C más D. Y me quedaría así. ¿Ya? Esa es otra forma otro ejemplo de factorización. ¿Ya? Vamos a seguir. Ah, ya, pues, lo que les comentaba antes, que para eso estamos, para eso iba a mostrarles esto. Querían 3 ejemplos de lo que vendrían siendo trinomios. Ya yo para factorizar trinomios tengo tres tipos de trinomios. ¿Ya? El primero, para ir como, para que se vayan dando cuenta un poquito las cosas. Tengo x cuadrado menos 10x más 25. Tengo otro que es x cuadrado menos 5x más 6. Y por último tengo 2x cuadrado más x menos 6. Tengo estos 3 casos de trinomio. Para factorizarlo, ya. ¿Cómo yo factorizo estos trinomios? En sí, estos son los más comunes que van a tener. El primero, de hecho, el primero es el más común. ¿Por qué? Porque las puntas están al cuadrado. Este es el caso más fácil de todo y más fácil de ver porque cuando nosotros tengamos un trinomio, sea cual sea, por ejemplo, no sé, en este caso este mismo, y yo tenga ambas puntas del trinomio al cuadrado, yo lo puedo factorizar. ¿Cómo? Como un cuadrado de binomio. Entonces, al yo saber que las puntas están al cuadrado, necesariamente, ¿cierto? Al medio tienen que estar, o en sí esto tiene que estar de forma como cuadrado de binomio. Por lo tanto, esto me va a quedar así. ¿Ya? Siempre que nosotros tengamos las puntas, ¿ya? Al cuadrado, lo podemos expresar como cuadrado de binomio. De no ser así, en el caso de que, por ejemplo, no tengamos las puntas al cuadrado y solamente tenga la primera, en el caso acá, del segundo ejemplo del trinomio. Lo que vamos a hacer, esto es lo que nosotros conocimos antes con factor común, ¿cierto? Lo vamos a factorizar. ¿Cómo? Primero, vamos a escribir nuestros 2 paréntesis, el factor común en ambos lados, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, para factorizar esto, preguntarnos lo siguiente, ¿por cuánto? O sea, ¿qué números? Ojo, ¿qué números multiplicados me den 6 y sumados me den menos 5? Esa es mi pregunta siempre. ¿Qué número multiplicado me da este y sumado o restado me dan el de aquí? Ya, eso es siempre lo que tengo que yo preguntarme en este tipo de trinomio. Y si se dan cuenta, para que me dé menos, o sea, para que me dé 6, necesito un 3 y un 2. Entonces, necesito un 3 y un 2. Ahora, para que me dé menos 5 en este caso, obviamente tiene que ser el 3 y el 2, pero con signo ambos negativos. ¿Por qué? Porque si yo sumo el menos 3 con el menos 2, me va a dar menos 5x. ¿Ya? Y si multiplico el menos 3 con el menos 2, me va a dar 6. Por lo tanto, este también cumple. Este es el otro ejemplo de factorización. Y la última es cuando en la punta de mi trinomio tenga un numerito acá, molestando. ¿Ya?
Entonces, esta es como la más, entre comillas, complicada, ya que se resuelve igual de una manera bastante simple. ¿Cómo se resuelve esto? Lo que vamos a hacer nosotros es, a ver si, ahí sí, multiplicar a ambas puntas, ojo aquí, vamos a multiplicar a solamente las puntas, a esta punta y a la de aquí, la vamos a multiplicar según el número que esté al lado de nuestro factor literal, ¿cierto? En este caso que está al cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a multiplicar las puntas por 2, o sea, esta punta la vamos a multiplicar por 2 y esta punta la vamos a multiplicar por 2. Y el resultado de todo esto lo vamos a dividir según el numerito, ¿cierto? En este caso, este factor de aquí, ¿ya? Todo va a depender del número que esté aquí. Si este número es un 3, multiplicamos por 3 las puntas. Si el número es un 4, multiplicamos por 4 las puntas y dividimos en 4, ¿ya? Esa es la regla. Multiplicar las puntas por el factor que está molestando aquí, en este caso al factor literario, y dividir por el mismo, ¿ya? Entonces, voy a borrar un poquito, voy a multiplicar por 2 a las puntas y dividir por 2 en este caso, ¿por qué? Porque hay un 2 delante del x cuadrado. Entonces, me quedaría 4x cuadrado más x, y acá me quedaría menos 12, dividido en 2. Ahora lo voy a desarrollar como la segunda forma, ¿ya? ¿Cuál es la segunda forma? Con el término en común. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, ¿cuál es el término común en este caso? Sabemos que es x, pero el otro además es 2. 2x. 2x. ¿Por qué? Porque 2x por 2x me da 4x cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y x por x es cuadrado. Ahora preguntarnos, ¿por qué número multiplicado me dan 12 y sumado o restado me dan 1? Ya, porque acá hay un 1. Entonces, multiplicados que me den 12, ¿cierto? El 4 y el 3. Y si lo sumo o lo resto me va a dar 1, en este caso. ¿Cuál va a tener el signo positivo? En este caso va a ser el mayor, o sea, el 4. Y el menor lo va a tener, el negativo lo va a tener el menor. ¿Por qué? Porque 4 menos 3 me da más 1 positivo. Y 3 por 4, ¿cierto? Me da 12 con signo negativo porque el 3 está negativo. Y todo esto dividido en 2. Seguimos con eso. ¿Cómo vamos a proseguir? Ahora lo que vamos a hacer es factorizar esto. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros hagamos esto vamos a tener que seguir factorizando hasta que eliminemos el denominador. Ya siempre, se va a dar ese caso. Bueno, no siempre, pero la mayoría de los casos. Creo que siempre, la verdad. Dejémoslo en que sí. Entonces, ¿cómo yo borro ahora, cierto, el denominador factorizando arriba? Si se fijan arriba, puedo factorizar por 2. Me quedaría 2, ¿ya? ¿Factor de qué? De x más 2. ¿Por qué? Porque 2 por x me da 2x y 2 por 2 me da 4. Ahora, por 2x menos 3 dividido en 2. ¿Ya? Y si se fijan aquí, puedo tachar los dos. ¿Por qué? Porque esto es una multiplicación, por lo tanto lo puedo hacer. Y me quedaría finalmente este término de acá, que es x más 2, por 2x menos 3. ¿Ya? ¿Se entendió estas tres formas de trinomio? Una es los cuadrados perfectos que están en las puntas, que es el más fácil de todo. Luego tengo solamente con un binomio en término en común y al final tengo un numerito molestando. Hasta ahí se entendió todo eso, ¿cierto? ¿No tienen ninguna duda en la factorización? ¿Qué me dicen? Para pasar a los ejercicios, al último, para ver algunos ejercicios ahora que están bastante buenos. Entonces, yo estoy ready, ya bacán. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Primero, dice, si x es distinto de a, coma, de menos a y de 0, ya, entonces esta expresión es igual a algo. ¿Ya qué tenemos que hacer aquí en este caso? Lo que tenemos que hacer es factorizar, ya, y muchas cosas, ya, entonces vamos a partir del principio. Arriba, ¿qué tengo? Tengo una suma por su diferencia, por lo tanto lo voy a expresar como x más a por x menos a, ¿ya? Dividido
voy a factorizar este término de abajo por x, me va a quedar x entre paréntesis, x menos a, ¿ya? Y esto por x más a dividido en x menos a, ¿ya? Eso está ahí. Entonces, ahora lo que puedo hacer siempre es ir ya eliminando cosas y tachando. Entonces, como ya factoricé todo y tengo multiplicaciones, puedo tachar. ¿Qué voy a tachar? Este término que está aquí con este de acá porque son iguales. Y me quedaría x más a al cuadrado, ¿cierto? Dividido en x por x menos a. Ahora, veo mi respuesta. ¿Está? Sí. ¿Cuál es? Es la E. Y ahí quedaría. ¿Ya? Entonces, esto es un ejercicio fácil de factorización. Si se fijan, tengo que factorizar el primer término, voy a factorizar el segundo también por x, y luego continúo, ¿cierto? ¿No es cierto? Una multiplicación, una división, ¿cierto? De fracciones, invierto lo extremo y continúo con mi ejercicio. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Tengo en el segundo ejercicio 1 más 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Es igual a, ya, aquí, una suma de fracciones, pero en este caso con letras, ¿ya? El terror de muchas personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, un truco, ¿cierto? Que yo le había dicho es, por ejemplo, era multiplicar cruzado y multiplicar abajo y la cuestión, pero igual es como súper engorroso y súper latero en este caso. ¿Qué se puede hacer? Ya que este es que, que vendría siendo el tip que yo les dije la otra vez, que era súper rápido y que salvaba mucho y era súper fácil, que era multiplicar, ¿cierto? Hasta encontrar abajo la base conveniente en las tres iguales, po. ¿Qué significa esto? De que si se fijan acá, tengo un x cuadrado, aquí tengo un x y acá tengo un 1. Entonces yo me pregunto, para que tengan igual denominador, ¿ya? ¿Por cuánto tendría que multiplicar a las expresiones? Si se fijan, lo que voy a hacer yo es que en el denominador en todas se forme un x cuadrado, en todas. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar, ¿cierto? A las fracciones por x y por x cuadrado. Entonces, al 1, que está sobre 1, lo voy a multiplicar por x cuadrado dividido en x cuadrado, más este término de aquí. Este que está acá, voy a multiplicarlo por x, 1 sobre x, x cuadrado, más 1 sobre x cuadrado. Y acá arriba me va a quedar x cuadrado dividido en x cuadrado, ¿cierto? Más x sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Ahora, si se fijan, ya como que generamos las bases iguales. Ya, eso es importante. Al tener bases iguales, simplemente trabajo todo arriba como lo sumo, simplemente. Entonces tengo x cuadrado más x cuadrado más x más 1. Lo dejo así, ¿por qué? Porque no puedo seguir haciéndole nada más. Son términos totalmente distintos. Entonces veo mi respuesta, igual sería la letra A. ¿Ya? Espero se vayan entendiendo ese. Voy a intentar hacer como lo máximo posible porque igual hay algunos que están muy buenos. Ya, mira, vamos a hacer los ejercicios de Emre que son como para que vean que no son tan complicados. Vamos a hacer este de aquí, que es el de la admisión del año pasado. Dice, si Ana tiene en la actualidad 2A menos 3 años, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Ya, esta pregunta es oficial, por algo está en el modelo. Entonces, significa que esta pregunta salió en la prueba. Ya, si se dan cuenta, pregunta sí sale. Entonces, Ana, en la actualidad, tiene 2A menos 3 años. Y en 4 años más, ¿cierto? 4 más, ¿cuántos va a tener? Si se fijan, a tu edad o a cualquier edad, si yo le sumo 4 años más, voy a tener que sumarle más 4, ¿cierto? Porque es la cantidad de años que estoy aumentando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 25, si yo digo, ¿cuántos años voy a tener en 10 años más? Voy a tener 35. ¿Por qué? Porque son 10 años más, ¿se entiende? Entonces, aquí en este caso simplemente vamos a seguir esa lógica y vamos a decir, ya, pues, esta es mi edad actual, en 4 años, ¿cuánto tendré? Aquí simplemente opero 2A más 1. Esa será mi edad en 4 años más. Letra A. ¿Ya? ¿Cuál más? Vamos a hacer este. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a esto? Si se fijan, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vemos los resultados, ¿ya? Aquí si se fijan, x a la menos elevado a la 18, aquí no sé qué habrá hecho, yo creo que acá pensó que era multiplicación, ¿sí? Porque en suma recordemos que no puedo sumar exponente como en multiplicación, por lo tanto, esto está malo.
3 veces x elevado a la 18, esto también ya no vamos a llegar a ninguna parte, no sé si se fijan. La c, ¿ya? Vamos a hacerlo ahora. Entonces, ¿qué dice? Nosotros tenemos que encontrar o factorizar, ¿cierto?, este ejercicio. Y para factorizar lo que vamos a hacer es sacar el término, ¿cierto?, algebraico más pequeño, o sea, con exponente más pequeño. ¿Cuál es en este caso? El x elevado a la 3. ¿Ya? Porque es el más pequeño de todos. Vamos a factorizar por x elevado a 3. Entre paréntesis, x elevado a la 3. ¿Por cuánto me da x a la 9? Por x a la 6. Más x a la 3. ¿Por cuánto me da x a la 6? Por x a la 3. Ahora, x a la 3. ¿Por cuánto me da x a la 3? Por 1. ¿Ya? Y ahí quedaría. Vamos a la respuesta y no está. Está como, si se fija, está como entre estas dos, pero esto tiene un x elevado a la 1 y esto tiene un x elevado a la 0. Ya, pues. Y aquí es importante que recordemos que el 1, ¿cierto? Lo podemos escribir como una potencia elevado a 0. Cualquier potencia que eleve a 0 me va a dar 1. Por lo tanto, si se fijan aquí, lo que hizo mi amigo fue escribir este 1, ¿cierto?, de otra forma. Entonces, el 1 que está acá lo escribió como x elevado a la 0. Por lo tanto, esta va a ser la letra correcta, la letra C. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se ha entendido algo? ¿Los ejercicios qué dicen? Quiero su opinión, es Sí, importante. porque entre la C y la D yo creo que ahí podría surgir Sí, mucha pues, confusión. muchas dudas, claro. Entonces, importante si es que quedó claro ese de por qué no es la D. ¿Queda claro? ¿Se hace de nuevo, chicos, chicas? Respondan. O pasamos a otro. ¿Qué dice? Se quedaron dormidos. Por último, levanten el micrófono y sóplelo para sentir Claro. algo, así como que están vivos. Griten, no Gracie, sé. ya mira, importante acá, dice Gracie, no entendí mucho esa parte, en mi caso todo bien. Ya, no entendí. Gracie, ya, esto es un ejercicio de sinceridad que yo creo que bastante deben de hacerlo, si no comprenden bien, poder retroceder un poquito y después ya darle a avanzar en otro ejercicio, ¿sí? Claro, Tratar de equilibrar los ritmos de aprendizaje, porque todos aprendemos en distintos ritmos, distintas ya, formas igual. Vale. claro. Ya, pues entonces lo vamos a hacer de nuevo, a petición de Gracie. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de ejercicio? ¿Ya? Lo primero que hacemos es ver la respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué ver la respuesta? Porque va a depender mucho de la respuesta en que esté nuestro ejercicio, es lo que tengamos que hacer con él. Si nos damos cuenta, en las primeras dos, ¿cierto? Lo que hizo así aquí fue hacer lo que nosotros llamamos como de sumar exponente con igual base, pero en una suma yo no puedo hacer eso, ¿ya? Si yo tuviera x a la 9 por x a la 6 por x a la 3, yo perfectamente puedo decir que esto es x a la 18. ¿Por qué? Porque base igual es suma exponente, pero es una suma, entonces yo no puedo hacer eso. Lo que yo puedo hacer una suma de potencia es factorizar siempre, ¿ya? Aquí, esta tachamos. La b, ¿qué dice? 3 elevado a la 18. Y yo como que estoy en shock porque no sé de dónde habrá sacado ese 3. Si se fijan, el x a la 18 es lo mismo de lo anterior, pero salió como con un 3, 3x elevado a la 18 y como esas alternativas están de más, ¿ya? Entonces, vemos estas dos y nos damos cuenta de que factorizó. Entonces, esto tenemos que hacer aquí, factorizar. ¿Y por cuánto vamos a factorizar? Por la potencia más pequeña. ¿Cuál es la más pequeña? El x elevado a 3. Entonces, vamos a decir x elevado a la 3, abrimos paréntesis y empezamos a decir x elevado a la 3. ¿Por cuánto me da x a la 9? Por x a la 6. ¿Por qué? Base iguales, sumo exponente, 3 más 6, 9. ¿Se cumple? Sí. Sigo. X a la 6. ¿Por cuánto? Por x a la 3. ¿Ya? Porque 3 más 3 son 6, cumple sí. Ahora, x a la 3 por x a la 3, 1. ¿Ya? Entonces, voy a mi respuesta y veo que el último término no cuadra. Y bueno, aquí hay dos tampoco que no cuadran mucho y me pueden confundir y pueden entrar en confusión y puede que haga todo mal y marque puras cosas. Entonces, si se fijan el de abajo, ya no puede ser. ¿Por qué? Porque fíjense que yo, el x elevado a 3 por x elevado a 3,
¿ya? Me va a dar x elevado a la 6. Y este término de acá, x elevado a la 9. Por lo tanto, no va a cumplir. Ahora sigamos con este. X elevado a 3 por x más x, o sea, por x elevado a la 2 me va a dar x a la 5. Y aquí no hay un x a la 5, hay un x a la 6. Tampoco va a cumplir. X a la 3, por x a la 3, esto es x a la 4. Y me dio x a la 3. Entonces no cumple. Entonces, por descarte, también puedo llegar a que la letra correcta es la C. ¿Ya? Pero si quieren ser con más pillo igual, se pueden dar cuenta de que el 1 yo lo puedo escribir como una potencia elevada a 0. Recordemos que la potencia, cuando cualquier número que esté elevado a 0 menos el 0, la base no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0 para que esto se cumpla, esto va a ser 1. ¿Ya? Entonces cualquier potencia, ¿cierto? Que yo tenga y lo eleve a 1, o sea, el eleve a 0, me va a dar 1. Aquí, bueno, en el ejercicio podría haber dicho igual que x tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Como para, como para no entrar en conflicto con esta afirmación de aquí, pero son detalles, ¿no? En sí, tienen, son cosas que no nos vamos a poner exquisitos tampoco, ¿ya? Pero en sí esa es la idea, ya que el 1 está escrito como una potencia elevada a 0. A elevado a 0 en este caso, x elevado a 0. X elevado a la 0 me va a dar 1, sí. ¿Por qué? Porque un número, ¿cierto? Elevado a la 0 me va a dar 1, siempre y cuando el x sea distinto de 0, o la base, ¿ya? Ahora sí se entendió mejor, Gracie. Genial. Ya, vamos a pasar a este de aquí. No, a este no, a este de acá, ya que tiene como más o menos lo que vimos hoy día. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a m cuadrado menos a cuadrado más 6a menos 9 más 3 menos a al cuadrado? Ya, pues, ¿qué vamos a hacer aquí primero? Darnos cuenta de que tenemos una expresión algebraica, ¿cierto? Y donde si podemos sumar al tiro lo vamos a hacer. En este caso no podemos sumar nada con nada, entonces lo vamos a dejar de lado por un momento y nos vamos a enfocar en el cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, el cuadrado de binomio, recordemos de la forma a menos b o a más menos b, donde el primer término está al cuadrado, luego va a depender del signo, el segundo término, que va a ser 2 veces a por b, más b al cuadrado. Entonces, siguiendo esta lógica, nuestro a va a ser el 3. Entonces, nos quedaría 3 menos a al cuadrado es igual a ¿qué? A 9 menos 3 por a, 3a por 2, 6a, ¿ya? Más a cuadrado. Entonces lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a escribir todo lo demás, ¿ya? Entonces, pero sin antes olvidarnos que esto está en un paréntesis, con un signo positivo delante. Entonces vamos a tener m cuadrado menos a cuadrado más 6a menos 9. El signo positivo no va a cambiar absolutamente nada al paréntesis, por lo tanto me va a quedar igual. M cuadrado menos a cuadrado más 6a menos 9 más 9 menos 6a más a cuadrado. ¿Qué tengo ahora? Una expresión más grande y solamente tengo que eliminar términos semejantes. ¿Qué término semejante voy a eliminar primero? Este 9 con el 9 de aquí. ¿Por qué? Porque son factores numéricos, los trabajo como normalmente. Entonces, 9 menos 9, esto es 0. ¿Qué más? Este 6a, que es positivo, lo voy a restar con este 6a que es negativo, por lo tanto, también va a ser 0. Este a cuadrado, que está negativo, con este a cuadrado con positivo, ¿cierto? Se van a anular. ¿Por qué? Porque uno es negativo, a cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Tengo una suma de ambos cosas negativas y son iguales, por lo tanto esto va a ser 0. ¿Ya? Y por lo tanto el resultado sería m cuadrado. ¿Se entendió eso? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la people? Cuando está delante un signo, más o menos, no se hace esa idea de, como lo que se hace siempre en un paréntesis de multiplicar, ¿cierto? No, Claro. nada que ver, para que no haya confusiones. Ya. Vamos con este. Este aquí me interesa. Y estos son los igual típicos que aparecen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es donde tenemos que generar un cuadrado de binomio.
o una suma por su diferencia o cosas así. Tenemos que generarlas nosotros, tenemos que hacerlas. Entonces, dice, sea A centímetros y B centímetros la medida de los lados de un rectángulo cuya área es 48 centímetros cuadrados. Ya, entonces yo tengo un rectángulo que son A y B las medidas. Entonces, nos dicen que el área del rectángulo es 48. Por lo tanto, como el área de un rectángulo es la base, ¿cierto? O son la multiplicación de los dos lados, ¿ya? De una base por el largo. Entonces, A por B me va a dar 48. ¿Y qué otro dato tengo? Tengo que A cuadrado más B cuadrado es igual a 100. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es igual a 100. Me preguntan el valor de AB. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Es hallar el valor de AB. Ya, pero ¿cómo? Si se fijan, tengo lado A y un lado B y tengo una multiplicación y me da eso y una suma y me da esto. Ya, pues, con esto tendríamos casi todo hecho. Ya, ¿por qué? Porque vean arriba, lo que tengo es A por B igual a 48. Y abajo, si recuerdan la forma del cuadrado de binomio, A más B al cuadrado, esto es A cuadrado más B cuadrado, o sea, más B cuadrado, más 2AB más B cuadrado. Si se fijan, esto se parece mucho a esto de acá, solo que le falta este término del medio, el 2AB. Pero si se fijan, el AB lo tengo arriba y es 48. Por lo tanto, solamente me falta multiplicarlo por un 2. Entonces, si yo multiplico esto por 2, me va a quedar como, voy a bajarlo acá, me va a quedar 2AB es igual a 48 por 2, 2 por 8 son 16, 1 arriba, 4 por 2 por 4, 8, más 1, 9. Por lo tanto, 2 veces AB es 96. Y si se fijan acá arriba, tengo A cuadrado más B cuadrado es igual a 100. Y lo único que me falta, como dije, era el término de al medio del cuadrado de binomio. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es agregarlo. ¿Cómo lo agrego? De esta forma. Voy a decir yo que voy a sumar a ambos lados 2AB. Yo ya sé cuánto vale AB. Vale 98, o sea 96. Entonces me va a quedar A cuadrado más B cuadrado, o sea, más B cuadrado, ¿sí? Más B cuadrado más 2AB. Y esto va a ser igual a 100 más 2AB. ¿Cuánto vale AB? Lo acabamos de calcular. Entonces me quedaría A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Esto simplemente lo ordené, ¿ya? Eso va a ser igual a 100 más 96. Ya, y ya tengo casi todo listo. Esto es una forma de cuadrado binomio, por lo tanto la voy a factorizar, ¿cierto? Y me quedaría A más B es igual a 100 más 96 al cuadrado, esto, ojo ahí, al cuadrado me da 100 más 96 y eso es 196. Y me preguntan la suma de AB. Y si se fijan, lo tengo casi listo, solamente que este término de acá está elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Aplicar el concepto de raíz. Voy a sacar raíz. Aplicar raíz a ambos lados, ¿cierto? Voy a tener que la raíz, ¿cierto? De A más B al cuadrado va a ser igual a la raíz de 196. ¿Ya? Entonces aquí voy a tachar la raíz, manteniendo el concepto, ¿cierto? De lo que hablamos la otra vez, donde tiene que ser positivo el valor del medio. ¿Ya? ¿Y cómo sé yo o sea, sin decir antes esto, ya lo voy a sacar en valor absoluto, que esto es positivo? ¿Por qué? Porque son medidas de lados de una figura. Por lo tanto, aquí no puede existir un lado menos 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, necesariamente las medidas van a ser positivas. Entonces voy a tacharlo, así nomás. ¿Ya? Obviamente tengo que con esa rigurosidad también. No puedo llegar y tachar. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo llegar y hacerlo sabiendo que tengo una suma de dos cosas positivas, por lo tanto, siempre voy a tener un número positivo. No va a haber problema dentro de la raíz. Entonces, tengo A más B y lo voy a sacar como A más B. Y recordemos que la raíz se me dan solamente valores positivos, que es la solución principal, ¿cierto? Por lo tanto, la raíz de 196 es 14. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo multiplico 14 por 14 me da 196. Y ahí tengo finalmente el resultado donde A más B igual a 14. ¿Y ahí aplicamos un concepto, ¿cierto?, de la clase pasada, donde aplicábamos el concepto de valor absoluto a la raíz, pero nosotros ya sabemos que los lados son positivos, por algo, por ende no
no, no tenemos problema en cancelar la raíz. ¿Se puede haber hecho más rápido este ejercicio? Sí, mucho más rápido. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Déjenme borrar esto. Fíjense, a ver si me deja escribir. Dos números que me den 48, ¿ya? Y que su cuadrado, sumados, me den 100. Y ahora me pregunto yo, ¿qué número me da 48? Si multiplico A por B y me da 48. El 6 por 8, ¿cierto? El 6 por 8 es 48. ¿Ya? Entonces ya, yo sé que 6 por 8 es 48. Por tanto, voy a decir que 6 es mi A y B es mi 8. Y lo voy a reemplazar aquí. 6 al cuadrado, 36. Más 8 por 8, 64. ¿Cuánto me va a dar esto? 100. ¿Cuál es la suma? 6 más 8, 14. Listo. Y se hace en tiempo récord. Para hacer esto, hay que tener mucha cueva. Mucha, mucha, que se alineen todos los astros para que justo se te ocurra el 6 por 8, porque puede ser también, no sé, 4 por 12, ¿cachai? 4 por 12, pero 12 es 144 más 16 y no me va a dar 100. Entonces, hay que tener como una cierta, como un sexto sentido de números. Entonces, yo cuando hice este ejercicio por primera vez, yo no sabía hacerlo de la otra forma, porque todavía no sabía hacer como esos, así como agregar cuadrados, cosas así. Entonces lo que hice fue eso. Dije, ya, dos números que me den 48, el 6 por 8. Y dije, ah, ya, si lo reemplazo acá, ¿cuánto me va a dar? Ya, por 6 36 y el 8 es 64. Ah, ya, pues, esto es 100 y cumple. Entonces los números son 8 y 6. Listo. Lo sumé y me dio 14. Fue cuea, sí, fue cuea, pero es el chiste a veces de la matemática. Pero, pero bueno, se entendió de las dos formas que lo hice, ¿cierto? Obviamente la primera es la más formal. La segunda ya es como más, yo creo que mucha práctica y mucha suerte. Como para que justo la chuntee a los dos números que son, no sé. Ya, pero eso, ¿se entendió? ¿Qué dice la gente? Para ya ir finalizando. Se han mantenido los 8, me sorprende. O sea, los 8, los 6. Sí, entendí. Ya. Los demás que han propuesto que igual es tarde. Ya vamos harto con esta clase. Ya, así que los demás que han propuesto, po, para ustedes. Espero hayan entendido mucho. Igual en sí repasen de nuevo porque son conceptos súper, es muy, ¿cómo se llama esto? Es muy complicado que se lo aprendan al tiro, entonces ejerciten harto más, ¿ya? Pero eso, po, chicos y chicas,